Buenos días, estudiantes del grado sexto. Hoy sábado 14 de agosto vamos a desarrollar la profundización de uno de los temas del segundo periodo, el cual consiste pues en la explicación del origen de las civilizaciones fluviales, y vamos a entrar a ver algunos aspectos de lo que es la civilización de Mesopotamia. ¿Listo? Entonces, para ello vamos a ubicarnos en nuestra guía después de la temática que tenía que ver con la evolución. ¿Listo? Entonces nos ubicamos aquí donde dice el título: realmente somos civilizados. ¿Listo? Y es que, chicos, debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que si bien en los primeros temas que vimos de este segundo periodo, pues nosotros hablábamos del proceso de hominización, terminamos el tema hablando del Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Quienes de una u otra manera pues vienen siendo el ser humano actual, ¿vale? Es decir, el hombre que sabe, ¿listo? Es decir, que tiene conciencia de su propio conocimiento y a su vez es capaz de transformar el entorno en el que está. Ese hombre pues se ha establecido, ustedes ya saben, después de que eran nómadas, pues pasan a ser un pueblo que se establece, ¿cierto?, en un lugar, que empieza a construir sus ciudades, empezando por sus clanes, y quienes eran pues prácticamente familias. ¿Listo? Luego los clanes empiezan a acrecentar, ya que establecen el cultivo, y por tanto entonces ya no es necesario ir detrás de la manada para conseguir el alimento, sino que sencillamente tenemos pues el cultivo que nos permite quedarnos en un solo lugar, ¿cierto? Si antes éramos errantes, nómadas, pues ahora nos hemos quedado en ese sitio donde se establecen las primeras ciudades, ¿vale? Y por eso mismo entonces hoy en día podemos hablar nosotros de la civilización. Ahora, chicos, debemos tener en cuenta que cuando se utiliza el concepto de civilización, pues de una u otra manera estamos hablando de la ciudad. ¿Listo? Viene del griego civitas, que significa ciudad, y ciudadano a su vez. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿quién es el ciudadano? Aquel que pertenece a una sociedad ya establecida, no una sociedad nómada, sino una sociedad que tiene unas características diferentes. ¿Listo? Ahora, para nosotros hablar de la civilización, pues debemos entender que de una u otra manera este concepto surge cuando se empiezan a establecer las grandes ciudades, ¿vale? Cuando ya empezamos a ver que en las ciudades no solamente son clanes o familias, sino que ya podemos hablar de una cantidad considerable de personas que demandan unas nuevas condiciones, ¿cierto? Ya una ciudad necesita, por ejemplo, que hayan fluidos de agua cercanos, necesita tener un sistema organizado de política, necesita un sistema organizado de economía. ¿Listo? Entonces, de una u otra manera vamos a ver nosotros que cuando hablamos de civilizaciones estamos hablando de establecer nuevas costumbres de vivienda. ¿Listo? Y hablaremos entonces de las civilizaciones fluviales, porque fueron las civilizaciones que se establecieron a orillas de los ríos, ¿vale? Como lo hemos visto ya en este tercer periodo, pues los ríos a nosotros nos permiten tener varios aspectos positivos que benefician el surgimiento de esas civilizaciones, en tanto que el río nos permite movilizarnos, ¿vale? El río nos permite tener un alimento que podemos sacar del mismo, ¿cierto?, a través de la pesca, y a su vez el río pues nos permite a nosotros tener unas tierras propias para cultivo, ¿cierto? Entonces serán tierras mucho más fértiles. Además de eso, pues tenemos materia prima, como por ejemplo la arcilla, que de una u otra manera servía en estos tiempos, en esas civilizaciones, para la elaboración de artesanías, para la elaboración de platos, ollas y demás. ¿Listo? Entonces, por eso es que estas civilizaciones tienen gran importancia. Ahora, chicos, vamos a entrar a ver lo que es Mesopotamia. Hoy vamos a ver algunas características
y en la siguiente sesión de recuperación del tiempo, entonces estaremos hablando de otros aspectos y otras civilizaciones. ¿Listo? Aquí en el mapa nosotros encontramos donde se desarrollan las civilizaciones o la civilización sumeria, ¿sí? Principalmente entonces debemos ubicar el río Éufrates y el río Tigris. ¿Listo? Como su nombre lo indica, Mesopotamia viene a significar, a traducir del griego entre dos ríos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues vemos que efectivamente se desarrolló geográficamente en la mitad del Éufrates y del Tigris. ¿Listo? De una u otra manera esta región, lo que hoy en día es conocido como Irán e Irak, ¿sí? En el Medio Oriente, en lo que es el Golfo Pérsico, pues ha tenido a lo largo de la historia gran importancia, ¿vale? Y es que si nosotros miramos desde, por ejemplo, el aspecto bíblico, nosotros entendemos, y los historiadores y geógrafos lo ubican así, que cuando en la Biblia, en el Génesis, se habla del origen, ¿cierto?, de todas las cosas, pero habla del paraíso, pues el paraíso, después de hacer un estudio como tal, se han dado cuenta de que estaba ubicado en esta región, ¿cierto? Obviamente no se puede comprobar, ya que de una u otra manera, pues eso es imposible llevarlo a cabo, ¿sí? Es imposible tener evidencias de ese fenómeno, de la existencia y ocurrencia del lugar, pero por lo menos a través de la historia bíblica y a través de la importancia religiosa que tiene esta región, pues se ha establecido la civilización como tal, ¿vale? Entonces, desde la Biblia aquí encontramos que hay una importancia en esa región. Y desde la historia, que es lo que a nosotros como tal nos interesa en gran manera, pues nos damos cuenta de que este pueblo es muy importante porque también en esta misma región se asume de que fue el origen de la escritura, ¿listo? Y por eso es que nosotros hoy en día hablamos de una cultura. Cuando nosotros hablamos de que la humanidad hoy en día es civilizada, ¿cierto? Hacemos referencia a ese aspecto, al aspecto que desde la escritura, entonces el hombre ha transformado toda su forma de vida, ha transformado todo lo que tiene que ver con su progreso y su evolución, ¿sí? Si miramos un poco más atrás, nosotros nos damos cuenta aquí con todos estos personajes como son el Homo sapiens neanderthalis y los que están un poco más atrás en la evolución, ¿sí? Antes incluso si vemos al Homo sapiens sapiens en sus orígenes, pues estos personajes no tenían cómo contar la historia sino a través de la palabra, ¿sí? El designio histórico, lo que muestra un origen, de dónde venimos, y por eso es que es importante la historia, para saber de dónde venimos y para dónde vamos. Entonces, estos personajes no tenían la escritura, y es a partir del hombre que sabe, o del Homo sapiens sapiens, que entonces podemos hablar de la historia, ¿listo? Y es porque ha quedado escrita. Entonces, si bien los Homo sapiens sapiens dejaban sus registros a través del arte, como lo vimos por ahí en una clase, a través del arte rupestre, en las cuevas de Cantabria y demás, pues aquí ya hablamos nosotros de la civilización como aquella que es capaz de escribir los acontecimientos. ¿Listo? Entonces, esta civilización de Mesopotamia es muy importante por esto, ¿vale? Porque aquí es donde se asume que el hombre aprendió a escribir y con la escritura aprendió a contar la historia y a dejar registro de ella y aprendió a tener civilización, aprendió a narrar, aprendió a inventar, ¿sí? Textos, mitos, historias. Entonces, chicos, esto es un aspecto importantísimo, ¿vale? Para quienes que les gusta la Biblia o aquellos que la han leído, porque de pronto son conocedores, les gusta el tema o porque simplemente asisten a alguna de las iglesias distintas que hay, pues nos damos cuenta de que ahí hablan también de Mesopotamia, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de Nabucodonosor,
quien fue el emperador o el rey de Babilonia, quien captura a los hebreos, perdón. Entonces ahí cumple gran importancia este imperio, ¿listo? Esta civilización. Entonces, chicos, vamos a darnos cuenta aquí de algunos aspectos culturales, ¿sí? Los mesopotámicos, perdón, pues vienen siendo los de las mismas ciudades de Sumeria, Acadia, Babilonia y Asiria. ¿Listo? De una u otra manera, estos pueblos reciben diferentes nombres porque a la larga son descendientes originarios del mismo pueblo, ¿vale? Si reciben distintos nombres, residen de acuerdo a la importancia que tomaba la ciudad en el tiempo que se quiera hacer referencia. ¿Listo? Entonces, chicos, vamos a ver que dentro de esta cultura pues hay algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo el hecho de que hayan basado su economía en la agricultura. ¿Listo? Estamos hablando aquí de una de las civilizaciones más antiguas de las cuales se tiene registro, es decir, de hace 5000 años antes de Cristo, es decir, actualmente 7000 años, ¿vale? Entonces, esta civilización ya se estableció a través de la agricultura como una sociedad capaz de automantenerse, ¿listo? Entonces, eso es muy importante, porque como yo les decía, entonces ya no es necesario ir como nómadas desplazándonos detrás de una manada de animales para poder sobrevivir. ¿Listo? Ya estos señores tenían una cuestión muy importante, y es que ellos entendieron el concepto de trabajo, ¿vale? En el cual usted realiza una acción y por esa misma acción usted recibe un beneficio, en este caso dinero. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos empezar a hablar de que, a diferencia del Homo sapiens sapiens primitivo, que sencillamente era aquel cazador que iba, conseguían el alimento y el sustento para la manada, pues aquí ya se genera un intercambio, ¿cierto? Y entonces aquí ya aparece un concepto que será el concepto de riqueza y de economía, como lo conocemos hoy en día. La cocina era símbolo de civilización y refinamiento, entonces estos señores ya entendían también de que había un lugar propio para la elaboración del alimento, ¿listo? Mientras que en las clases bajas de esta civilización, pues cocinaban sencillamente en pequeños hornillas, ¿sí? Cuya materia combustible en muchos casos era a base del excremento de los animales, pues ya entendían que aquellos que tenían el poder sí podían tener, digamos, una serie de ventajas referente al lugar y a la preparación de alimentos. ¿Listo? Aquí encontramos pues cuáles eran los principales alimentos de estos señores: la carne de cerdo, de vaca, cabra, oveja y algunas aves. ¿Listo? Ya tenían el concepto de la sopa, que para muchos de pronto no es muy agradable, pero estos señores tenían entonces ya otra dieta. ¿Listo? No, la sopa es importante entenderlo aquí porque permite saber que no solo a través de la cacería ni a través de la proteína animal se puede solventar una dieta. Simplemente pues estos señores sabían que había otras formas de cocinar y pues de alimentarse como tal. ¿Listo? Enseñaban avanzada se impartía en centros especiales. ¿Listo? Entonces fíjese que aquí estos señores ya tenían también la noción de lo que hoy en día es una escuela o un colegio. ¿Listo? Obviamente no enseñaban lo mismo que hoy en día, porque en esa época no había química, no había física, ni mucho menos, pero sí desarrollaban conocimientos sobre los aspectos morales que ellos tenían, sobre su mitología, es decir, sobre su religión, donde el dios supremo es Marduk, por ejemplo, y tenían aquí conocimientos de astrología, ¿vale? Toda la parte del universo, de las estrellas, la ubicación y demás, teología, estudio de sus dioses, y un aspecto muy importante, las matemáticas. ¿Listo?
Entonces, estos señores de una u otra forma representan aquí algo muy importante, y es que ya empezaron a desarrollar aspectos de razonamiento, ¿listo? El conocimiento matemático como un conocimiento que es capaz de establecer un orden y llevarnos a tener unas nociones más exactas del mundo que nos rodea, ¿cierto? Respecto a la forma en que estos señores vivían, pues tenían clases sociales, siendo pues la principal el clero, perdón, la nobleza, ¿cierto? El gobierno como tal, y pues ya como vimos arriba, pues al tener la noción de economía, de trabajo, de riqueza, pues la economía, el orden social estaba establecido de acuerdo a la riqueza, ¿cierto? Entonces, como lo vemos de pronto hoy en día aquí en nuestra sociedad, que hablamos de estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, siendo que los estratos más altos pues son aquellos que tienen más dinero, ¿cierto? Y el estrato más bajo, que es el estrato 1, pues es donde pertenecen las personas menos adineradas, ¿listo? Estos señores ya tenían un calendario, es decir, ya eran capaces de establecer un orden matemático, como lo veíamos acá, del tiempo, ¿listo? Y entonces estaban basados en 12 meses y 360 días, ¿listo? Luego hablaremos de que esto será la base como tal de nuestro calendario. Estos señores también tenían ya una numeración sexagesimal, es decir, basado en el número 6, en el número 60, sexa, 6 y gésima, décima, ¿listo? Por eso nosotros hoy en día tenemos incluso, fíjese, después de 7000 años, medimos el tiempo de acuerdo a esta numeración, ¿sí? Por eso un minuto son 60 segundos, por eso una hora son 60 minutos, ¿vale? Es decir, esa es la herencia que tenemos nosotros hoy en día, ¿vale? Sobre estos señores, sobre esta civilización. Hacían el uso de viviendas y vestimenta sencilla, esto teniendo en cuenta pues que la geografía en la que se encuentra ubicada esta región pues es de climas extremos, ¿sí? Son climas temperaturas muy altas, debido a que pues son grandes planicies y son zonas desérticas en algunas partes. Entonces, chicos, aquí ya nos hablan, por ejemplo, de que tenían una noción de derecho, ¿cierto? Luego vamos a ver que esto se llamaba el código de Hammurabi, como está aquí, es decir, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿listo? Y bajo esa ley del talión, que es una ley que de una u otra manera buscaba mantener un orden social, buscaba que la gente no cometiera delitos, que no cometiera fraudes ni nada de eso, ¿cierto? Pues bajo esa ley era una ley muy severa, donde el castigo no solamente era la cárcel, sino que era una cuestión física, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si usted era acusado de insultar a sus padres, sencillamente le cortaban la lengua para que no volviera a hacerlo. Si usted era acusado y comprobaban que tenía por ejemplo, una condena o por haberse robado un animal, bien sea una cabra, bien sea una gallina o algo así, pues sencillamente a usted lo que le ocasionaban era amputación de las manos, y así un ladrón no puede volver a robar, ¿cierto? Entonces fíjense, chicos, que esta ley, como lo vemos aquí, pues es una ley muy severa, pero es la primera ley de la que se conoce, ¿listo? Y se conoce con el nombre de la ley de Hammurabi, porque se cree que ese rey fue quien la estableció. Miremos aquí, por ejemplo, dice la ley 229, si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida y la casa se cae y se derrumbó, y a esa situación ocasiona que el propietario muera, el ingeniero debe morir también, ¿cierto? Es decir, por eso hablamos de ojo por ojo, diente por diente. Si ello hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del ingeniero. Si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa como esclavo, ¿cierto? Es decir, tiene que reponerle la cuestión. Es una civilización bastante interesante,
que continuaríamos viendo después. ¿Listo, chicos? Entonces espero que les haya sido de buen provecho esta breve clase, esta pequeña introducción, este pequeño repaso a lo que son las civilizaciones fluviales, chicos. Espero que sea útil y les deseo lo mejor. Gracias.